Buenos días compañeros, mi nombre es Ángel Armando Hernández Dávila y vengo a exponer el tema acerca de la expresión oral. Antes de entrar y empezar a hablar acerca de qué es la expresión oral, déjenme remarcar que esto es muy importante en el área de la lingüística. ¿Por qué? Porque es la que nosotros utilizamos para comunicarnos diariamente, para comunicarnos a lo mejor con personas, con jefes de empresas, y pues obviamente nosotros ocupamos tener lo que es una buena expresión oral hacia todo el público. Ok, ahora que ya empezamos a decir qué tan importante es la expresión oral, debemos enfocarnos en qué es la expresión oral. Bueno, la expresión oral se divide en 4 destrezas lingüísticas, las cuales son la comprensión auditiva, la comprensión lectora, la misma expresión oral de la que vamos a hablar y la expresión escrita. Entonces, si nos damos cuenta, la expresión oral se divide en expresión reflexiva, oral reflexiva, disculpen, y expresión oral espontánea. Ok, la expresión oral espontánea, muchos se preguntarán, ¿qué es? Es cuando nosotros estamos comunicándonos con una persona de manera informal. Es muy cotidiana este tipo de conversaciones a lo mejor. Entonces, en ella, por lo tanto, como es cotidiana, se dan estas 3 reglas ortográficas que en realidad no son las correctas para emplearlas, pero se dan cuando tú estás manteniendo una conversación. Entonces, la espontánea, pues obviamente como comete errores como son los apócopes, los comodines y las muletillas. Los apócopes, pues dirán muchos, los apócopes es cuando una persona está hablando o está adverbiando algunas palabras. Por ejemplo, yo puedo decir la siguiente frase: yo voy para allá. Muchas personas hablan así, pero la gran mayoría comete este error de decir yo voy para allá. Es como, digamos, una contracción o una adverbiación de la misma palabra, pero sabemos que significa exactamente lo mismo. Y también se cometen errores como el comodín y las muletillas, y así otras 8 más. Entonces, pues esta también se divide en, la expresión oral se divide en expresión oral reflexiva. Entonces, la expresión oral reflexiva, pues es lo contrario de la espontánea. En esta, una persona se prepara bien para dar a lo mejor una clase, hablar frente a un público y demás. Y esta pues, está preparada para hablar con mucho vocabulario, palabras que mucha gente no conoce. Entonces, como ya sabemos, se divide en la expresión oral, se divide lo que es el diálogo, la descripción, la narración y la argumentación. Ok, vamos a empezar por el diálogo. ¿Qué es el diálogo? Muchos preguntarán. El diálogo es cuando tú estás manteniendo una conversación con otra persona. El diálogo se puede dar de manera oral o escrita. ¿Ok? El diálogo oral es cuando tú estás platicando comúnmente con una persona. Se da en cualquier parte, con 1, 2 o 3 más personas las que tú quieras meter. Entonces, el diálogo también se divide en lo que es el diálogo escrito. El diálogo escrito es cuando tú estás redactando, se suele más bien haciendo, o sea, este se da más redactándolo en cuentos, teniendo una conversación entre varios personajes. Bueno, una vez ya que vimos qué es el diálogo, vamos a ir, ¿qué es la descripción también? Porque esto también es muy importante en la expresión oral reflexiva. La descripción, pues nosotros sabemos que es cuando estamos diciendo las características de alguna cosa, objeto o persona. Podemos decir, él es grande, chaparro, gordo, feo, bonito, flaco. Y esa es una descripción, estamos diciendo cómo es. Entonces, la descripción se divide en 3 ramas. Lo que es los textos informativos, los textos publicitarios y los textos literarios. En este caso, los textos informativos se dan más cuando nosotros leemos cosas acerca, no sé, de libros, de química, de nuevas cosas que van saliendo. Nos dicen, o sea, nos informan acerca de la realidad, nuevos inventos que se van dando, textos científicos, nos dicen cómo son las cosas que están haciendo hoy en día. Esos son los textos informativos, están describiendo cómo son. Los textos publicitarios también nos dan una descripción, por ejemplo, de algún producto que están vendiendo. Supongamos un shampoo. Entonces, están describiendo sus características con la intención de que nosotros tratemos de comprarles, o sea, de persuadirlos.
Y por último, en la descripción también están los textos literarios, que pues en ella obviamente en la descripción dicen cómo es el personaje, las características del personaje principal, del antagonista y ese tipo de cosas. Ahora, también la expresión oral reflexiva se divide en lo que es la narración, que la narración se divide en tres partes, que es el planteamiento, el desarrollo y el desenlace. Pero antes de ir a qué son cada una de esas partes, vamos a ver, ¿qué es la narración? La narración es cuando nosotros estamos a lo mejor platicando sobre algún suceso ficticio, o tal vez haya sido real. O sea, sí, ya se da más en cuentos, o historias, revistas, etcétera. Estamos diciendo, la narración, en el planteamiento, estamos diciendo cómo empieza un suceso. Damos introducción a los personajes principales, o ese tipo de cosas. Empezamos a decir la trama que empieza a tener. El desarrollo es cuando ya se empieza a desarrollar eso mismo, o sea, ya empezamos a ver cuál es la trama más a fondo, qué es lo que está pasando, y esto se da más que nada en cuentos, más que nada este tipo de narraciones. Y pues el desenlace es como termina, si terminan, no sé, matando una bruja, o si terminan ganando algo, eso es lo que se da en la narración. O a lo mejor puede ser de un evento, un suceso que a lo mejor haya pasado, no solamente de cuentos, como lo acabo de decir. Bueno, y ya por último, la expresión oral reflexiva, ya dijimos que se dividía también en la argumentación. ¿Qué es argumentación? Es cuando tú estás defendiendo ciertos puntos de vista que tienes acerca de algún tema. Por ejemplo, la argumentación se divide en la tesis, el cuerpo del argumento y la conclusión. La tesis pues es aquel conjunto de argumentos, o digamos el lugar donde los tienes juntos, o hacia qué va dirigido esos argumentos. Por ejemplo, eh, hace poco mencionaron acerca de una tesis de por qué es mejor tener lingüística en tercer semestre que en cuarto. Y es cierto, hay varias cosas ahí que son ciertas. Entonces esa es la tesis, apoya los argumentos. El cuerpo del argumento, pues obviamente son todos los argumentos que tú tienes en lo mejor en contra de eso. Es la cantidad, supongamos, y el por qué. Y ya por último la conclusión es porque ya reforzando la tesis que tú hayas hecho con tus argumentos. Bueno, y como acabo de terminar ya de decir todo acerca de todo lo de la expresión, en la expresión oral nos damos cuenta que es muy importante en muchos ámbitos. Ya vimos que eran importantes en el diálogo, la descripción, la narración y la argumentación. Entonces, pues sí es muy importante esta porque se da en muchas zonas, a lo mejor en áreas de trabajo tú ocupas hacer eso. Las argumentaciones son muy ocupadas en tesis. Entonces, y pues aquí vemos, la expresión oral pues también se da en las tesis, en la argumentación, más que nada para hacer exposiciones, obviamente. Y pues esa sería mi conclusión. Muchas gracias.